Agromich, Agrobim, Aguacates Chaena, APEAM, Blue Gas, B&A Freixa Boqueiros, Botanas Frien de México, Calabo, Capazu, Cartomich, Clínica Ciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, fomentando la salud física, organizada por Canacintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Bosco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Bosco, cursos de oficios en las instalaciones de CECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com. Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan presentan Dr. José Alberto Villafuerte Slim, licenciado en Planeación y Evaluación Educativa, Maestría en Tecnología Educativa y Doctorado en Educación, 21 años como docente en Educación Media y Superior, tallerista en cursos de actualización docente, conferencista y ponente en eventos nacionales e internacionales. Ha publicado artículos de divulgación en áreas de educación con tecnologías metodológicas y académicas. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, presente en la Semana de Cultura Laboral 2023. Bienvenidos. Gracias. Nuevamente, es un gusto saludarles y estar aquí con ustedes. Gracias por la presentación. Bien. Voy a iniciar compartiendo mi pantalla. Ok. ¿Ya está viendo ahí la pantalla completa? Sí, doctor. Bueno. Nuevamente, un agradecimiento a todos y cada uno de ustedes que se han dado el tiempo de acompañarnos en este espacio de aprendizaje colaborativo. Sobre todo quiero hacer un énfasis en esta parte. El aprendizaje desde los puntos muy particulares de vista de cada uno de nosotros, pues tiene sus variantes, tiene sus constantes de diferente tipo. Y en este espacio que nos está brindando esta Semana de la Cultura Laboral, la intención entonces es de forma colaborativa y participativa entre todos y cada uno de nosotros, bueno, llegar a tal vez algún consenso, llegar a generar algunas ideas, algunas respuestas, pero tal vez nos quedemos con más preguntas que respuestas en todo esto y eso es válido. El docente y la escuela es para la transformación de la educación post-pandemia. Estamos viviendo en un momento, en una época que pues es indiscutiblemente singular, es muy sui generis y particular
en todo lo que representa un cambio drástico de vida, sobre todo de los últimos 3 años a la fecha. Llega el momento en que nos hemos detenido, acaso, a preguntarnos, que nos hayamos detenido en algún momento dado a hacer ese recuento de los sucesos tan rápidos y vertiginosos que trascendieron a partir de el 2020 a la fecha. En ocasiones creo que no, vivimos el día a día, vivimos en una constante de pues, cambios vertiginosos, de una vida nuevamente rápida en la cual tenemos que levantarnos corriendo, irnos a la cama corriendo también. Pero bueno, vamos a esta parte entonces, que es el tipo, el momento, el entorno educativo que teníamos, que tenemos y que posiblemente vayamos a tener en un futuro cercano. Todo transcurría para nosotros en las escuelas, sobre todo quienes nos dedicamos a la docencia o quienes participamos de alguna forma en el quehacer educativo, ya sea como estudiantes o como trabajadores o como padres de familia también, porque todos estamos inmersos e involucrados en lo que es el entorno educativo. Todo transcurría de una manera, pues, normal, vamos a llamarlo así, hasta que nos llega el 20 de marzo del 2020, esta situación que ya todos conocemos y que no vamos a tocar. Nos dicen, vamos a adelantar las vacaciones, no está tan complicado, ni se preocupen, váyanse ustedes con toda calma y en un mes regresamos a las escuelas. Ya sabemos qué fue lo que sucedió, que no fue un mes, ni 2, ni 12, ni 24, sino que, bueno, estuvimos por un buen tiempo y en un periodo muy largo, inmersos en una situación para la que no se estaba preparado. Esto desde el punto de vista como personas, como familias, como sociedad. Pero vámonos a las escuelas, a las instituciones de educación. ¿Qué sucedía con las instituciones educativas en ese momento que pues volteábamos en todos los momentos que precedieron, que antecedieron esta parte, a vernos en qué estamos y hacia dónde vamos? Las preguntas eran muchas, las respuestas eran pocas, y bueno, surgió lo que tenía que surgir, un modelo educativo de emergencia. Eso fue. Cada quien desde su punto muy particular de visión, de recursos, de perspectivas, hizo lo que mejor pudo en el mejor de los casos. Porque también vamos al otro lado, ¿no? Aquí tenemos que ser muy amplios en las apreciaciones que vamos teniendo. Y hubo quien, afortunadamente, decidió, cada quien, el que esas tal vez 4 semanas o ese mes de vacaciones, pues iban a ser las vacaciones permanentes y por algunos años. Y así sucedió desafortunadamente para quienes, esos niños, esos jóvenes que estaban inmersos, esos padres de familia que tenían toda la confianza puestas en algunas instituciones educativas, pues se vieron truncados, se vieron en ese momento con una situación que pues, tuvieron prácticamente que hacer lo que mejor podía cada quien desde sus hogares. ¿Por qué la escuela? Hay muchos países, sobre todo aquellos países de primer mundo, en los cuales las instituciones, los formatos, los esquemas educativos, pues están un tanto desfasados a nuestra realidad, en la cual las escuelas en diferentes niveles, no quiero decir que en todos, están perdiendo alguna esencia, están perdiendo tal vez o dejando a un lado esa línea de trabajo y el por qué es necesaria la escuela. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Les voy a pedir por un minuto
esta reflexión y que cada quien encuentre algunas respuestas muy propias al porqué de la escuela. No las van a escribir ahorita, por favor, no vamos a utilizar ahorita todavía el chat, solamente reflexionemos qué nos ha dejado la escuela, qué nos ha dado, el nivel que ustedes quieran, en el momento que ustedes gusten de su formación, hacia dónde nos ha permitido la escuela ir y estar en estos momentos. Cada quien tenemos diferentes conceptos, en muchos coincidiríamos, tal vez en otros no, pero esto es importante, el ir haciendo estas reflexiones poco a poco. Ahora bien, el para qué de la escuela. No nos vayamos a nuestro pasado, no vayamos a hacer esa reflexión en lo que ya vivimos, en lo que ya cursamos, no, sino en la actualidad, el día de hoy, en pleno siglo XXI, en el 2023. ¿Para qué la escuela? ¿Para qué la escuela? Vamos a referirlo, vamos a referenciarlo, o vamos a pensarlo dirigido tal vez a nuestros hermanos mayores que todavía, perdón, nuestros hermanos menores que todavía están ahí, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a esos niños y jóvenes que todavía están inmersos en el quehacer educativo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que nos brinda? ¿Qué es esas puertas abiertas que tenemos en las diferentes instituciones educativas? ¿Qué es aquello que nos ofrecen y hacia dónde se quiere o se requiere ir? Aquí en esta parte quiero hacer una breve recapitulación de lo siguiente. Al interior de las instituciones educativas, todos los niveles, pero tal vez más de secundaria hacia adelante, ya hemos dado cuenta, quienes nos dedicamos a la educación, que tenemos un mayor número de estudiantes cada vez más críticos, reflexivos, proactivos y sobre todo asertivos. Asertivos, bueno, por aquello del uso de las tecnologías, el uso de los dispositivos. Para esto también, un poquito en el torno de todos aquellos actores de los procesos educativos, tenemos a padres de familia cada vez más ocupados y tal vez preocupados, y no quiero minimizar esta parte aquí, pero que también le han conferido a las escuelas, a las diferentes instituciones educativas, pues esa parte de educar a los hijos. Viene lo siguiente entonces, las escuelas, las instituciones como tal, pues una gran cantidad de ellas en su zona de confort, no se mueve, ni nada se ha movido, en la cual planifican de una forma muy particular y dependiendo del contexto de cada una de ellas, pues el modelo en el que se va o que en el que se ha seguido trabajando, en el que se ha seguido enseñando, en el que se ha seguido esta parte que es la educación. Y voy por último a los profesores, a todos aquellos compañeros que mi reconocimiento, porque desde un punto muy particular de vista, lo único que puedo referir del quehacer docente es que es extenuante cada vez más. Muy bien. Hoy tú eres un estudiante. En este momento te vas a convertir en un estudiante más del nivel que tú gustes. Claro, si en realidad eres estudiante y estás inmerso
en los estudios en alguna institución, pues qué bueno, ¿no? Es parte de ese contexto y de esto que vamos a realizar en este momento. Les voy a compartir, voy a dejar de compartir aquí y les voy a compartir en el chat esta parte, perdón, esta liga que es para el acceso a un formulario. Permítame, por favor. Listo. Vamos a dar unos 4 o 5 minutos, por favor, para que accesen ustedes a responder. Y ahí está en el chat. Entonces, les voy a pedir que accesen, por favor, a este formulario. No les lleva más de unos 2 o 3 minutos el responder algunas breves preguntas que analizaremos enseguida. Recuerden que lo que se trata es de que en este momento ustedes son estudiantes. El día de hoy, de cualquier nivel, de cualquier escuela que ustedes visualicen, y vamos a hacer esta parte que posteriormente analizaremos en base a lo que ustedes respondan. Estuve probando los accesos el día de ayer. No sé si alguien tiene alguna dificultad para accesar. Está libre. No tienen que ingresar por su cuenta de correo electrónico. Muchas gracias. Y así pues ustedes han respondido. Muy bien, gracias. De lo que se trata es de que piensen, se pongan ustedes ahorita en el lugar de alguno de nuestros estudiantes, en cualquier escuela, en cualquier nivel que ustedes gusten, nuevamente. Gracias. Voy a dar un par de minutos más. Y enseguida analizamos brevemente sus respuestas. Gracias a 20 de ustedes que ya han participado en este ejercicio. Muy bien. Muy bien, siguen llegando las respuestas. Ok. Muy bien, entonces les voy a compartir la pantalla nuevamente aquí en las respuestas del formulario.
Y vamos a hacer un breve análisis de esta parte. Ok. ¿Ya están viendo aquí las respuestas del formulario? Gracias. Muy bien. Entonces, primero, prefiero la forma de trabajo en presencial a la de línea y a distancia. Obviamente, la mayoría de ustedes, más del 60, alrededor del 61%, ¿sí? Y bueno, si lo combinamos con la segunda posibilidad, pues obviamente es una gran mayoría de ustedes que prefieren la forma de trabajo en presencial a la de línea y a distancia. Ok, vamos por la siguiente. Es mejor la comunicación presencial con los profesores que a distancia. Igualmente, ¿sí? La mayor parte de quienes contestaron están absolutamente de acuerdo con esta parte. Solamente tenemos pues prácticamente a tres compañeros que no están muy de acuerdo con ello. Considero que para incentivar mi aprendizaje, el recibir dictados es mejor que buscar información en Internet. Aquí nuevamente, ¿no? Pues una gran mayoría no está muy de acuerdo en esta parte. La educación presencial me permite un mejor aprendizaje que en la educación a distancia. La mayoría está de acuerdo en ello. Prefiero las lecturas en documentos electrónicos o digitales que en los libros. Bueno, aquí está un poco sesgada esta... Ok, aquí está. Perdón, estaba en la anterior, aquí estamos. Prefiero las lecturas en documentos electrónicos o digitales que en los libros. Mayormente vemos que no están muy de acuerdo en esta parte, ¿sí? Que prefieren los libros o el material impreso. El estudiar mediante contenidos en línea es buena forma de adquirir conocimientos actualizados. Aquí no hay mayor problema, la mayoría está de acuerdo con ello. Prefiero el trabajo en formato presencial que uno mixto. El mixto es utilizando el formato presencial en línea. Y aquí, bueno, la mayoría está de acuerdo en que prefieren el trabajo en formato presencial. Vamos a esta parte. En cuantas materias de este semestre, los profesores utilizan las herramientas tecnológicas. En una, en dos, más de tres. Aquí, bueno, mayormente en dos o en más de tres y en menor proporción en una. Con esto espero que se den ustedes una idea de un entorno y las opiniones. Vamos a pasarles, no les voy a leer. Son algo ya cotidiano, creo que no salen de lo tradicional, son buenas, falta más dinamismo, más enriquecedor. Muchos maestros muestran interés en actualizarse, es complicado. Y bueno, esto es, ya para terminar, mejor forma de educar, que son mejores por la interacción e intercambio de aprendizajes. Bueno, vamos hasta aquí entonces a dejar esta parte. Muchas gracias. Gracias por el responder y el colaborar en ello. Vamos a continuar entonces. Muy bien. Aquí nos quedamos en que el día de hoy tú eres un estudiante. ¿Qué opinas? Ya le dimos una breve visión a esta parte de sus opiniones y, bueno, posteriormente veremos lo que opinan algunos otros estudiantes y ya se los platicaré en su momento. Antes, durante y después de la pandemia, ¿qué sucedió con nuestros entornos educativos? ¿Qué sucedió con nuestras clases
qué sucedió con nuestros modelos, sobre todo, que teníamos. Y llega el momento, el año pasado, que pues nos dicen, vamos a concluir con todo esto de la contingencia y pues vamos a regresar a nuestras escuelas. Primero fue algo un tanto más complicado todavía, que ya estábamos acostumbrados a trabajar en línea, a distancia, y eso del formato mixto, en que algunos pocos estudiantes iban unos días, había que atender a la otra parte en línea y después invertirlo. Fue algo más complicado y desgastante, según lo que llegamos a comentar y a platicar infinidad de ocasiones con muchos compañeros docentes de diferentes niveles. Aquí no hubo algo que nos centrara en que solamente tal vez en primaria o en universidad era complicado, desgastante y extenuante, no, sino que fue independientemente del nivel educativo lo que se cursaba en esta parte. Y ahora entonces termina la pandemia, nos permiten ya de una manera, pues como lo teníamos nosotros contemplado, a partir de enero, febrero del año pasado, el retorno a las instituciones, se reabren las escuelas, y entonces, pues para muchos padres de familia, para muchos estudiantes, sobre todo, era un regreso al futuro, o al menos ese era el concepto en el que se regresaba con pues mucho gusto, con ganas, con toda esa expectativa, ¿sí? De volver a las aulas, del socializar, de el tener sus momentos, sus recreos y sobre todo del momento que da la comunicación cara a cara, la comunicación frente a frente, y no de una manera pues un tanto sesgada como se tenía en estos tiempos durante la pandemia, que era pues única y exclusivamente mediante los medios, formatos y herramientas electrónicas y digitales. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y les voy a pedir la atención a este breve video en el cual, bueno, nos deja una postura y un entorno que tal vez no tenemos en cuenta, en consideración, y que bueno, creo yo que es algo interesante para todo esto. Voy a correr el video. Perdón. Diecisiete años estuve dentro del sistema educativo. Me enseñaron muchísimas cosas. No siempre me enseñaron a aprender. En muchas ocasiones me enseñaron a memorizar. Pero bueno, pasaron todos esos años. Me enseñaron todos los ríos de mi país y nunca fui a pescar. Me enseñaron el trinomio cuadrado perfecto 7 horas semanales durante toda la vida, yo creo. Y yo creo que yo soy uno de esos, del 80% de las personas en el mundo que nunca más usó el trinomio cuadrado perfecto cuando se fue de la escuela. Me enseñaron todas las capitales del mundo, pero nunca me dijeron cómo juntar dinero para poder conocerlas. La verdad es que cuando yo estaba en el colegio, intuí y sentía que no me estaban enseñando lo que yo tenía que aprender. Han pasado 30 años que salí del sistema educativo y sigue siendo absolutamente igual. Con el tiempo, perdoné el graduarme sin saber las cosas más importantes de la vida. Como por ejemplo, aprender a ser feliz. Cómo gestionar tus emociones y tu inteligencia emocional. Cómo trabajar en equipo, cómo hablar en público.
finanzas personales, cómo usar una tarjeta de crédito, cómo comprar tu primer coche. Son cosas que 30 años después el sistema educativo aún no enseña. Cosas claves como aprender a comer y saber qué es una proteína, un carbohidrato, cómo funciona el azúcar en tu cerebro, tampoco lo enseñan. No te enseña cómo funciona la biología de tu cuerpo, no enseña cómo funciona tu cerebro. Y pasan los años y pasan los años y el sistema educativo no cambia. Y el mundo es otro. Todo ha cambiado en el mundo menos el sistema educativo. Y hoy los chicos se gradúan sin saber cómo sobrevivir en la vida. Su carrera empieza cuando salen al mundo, a la vida, y su verdadero aprendizaje lo hacen cuando salen al mundo. Pudiendo ellos salir preparados con práctica, no solo con teoría, no con materias de relleno, sino con toda la información que necesitamos saber hoy para antes de graduarnos ser emprendedores y ser dueños de nuestros negocios, porque eso sí, el sistema educativo es buenísimo para enseñarte a ser empleado. Después de 30 años, perdoné al sistema educativo hasta hace 5 años, mi hija de 15 años se quejaba todo el día de dolores estomacales. Cuando la sacamos del colegio, porque ella gritaba en el piso, tiraba en el piso, y decimos, ¿qué tiene esta niña? La llevamos a muchos hospitales, a muchos doctores, se nos hacía rarísimo que no encontraban qué tenía. Y Daniela, mi hija, que hoy tiene 20 años recién cumplidos, ella a los 15 años no podía soportar los dolores intestinales que tenía. Primero nos dijeron que era cáncer, luego nos dijeron que era una enfermedad degenerativa. No saben, el doctor me dijo, Jürgen, no mires por favor en el internet de qué trata esta enfermedad. ¿Qué es lo que hice? Saliendo. Y me puse a llorar. Ella no podía ir al colegio por los niveles de estrés tan elevados que tenía. Ella no podía ir al colegio porque la profesora le decía cosas que la hacían sentir mal. Ella no podía ir al colegio porque ella sentía que ella era la única burra que no podía aprender matemáticas, siendo que ella a los 15 años era una artista en forma, pintando cuadros, haciendo fotografías y haciendo videos semiprofesionales. Después de toda esa vuelta, que nos fuimos a Estados Unidos, nos fuimos a Colombia, nos fuimos a México para ver realmente qué tenía Daniela, y nosotros estamos absolutamente estresados y afectados porque nos esperábamos lo peor. Un doctor nos dijo que ella se toma esta pastilla que es una cámara fotográfica que se llama PillCam, que toma 500,000 fotografías porque le habían hecho endoscopía, colonoscopía y quedaban 6 metros por investigar qué tenía el intestino. Al final del estudio nos dijo, ella no tiene nada serio. Ese es un problema netamente de estrés y psicológico. Averigüen qué le pasó en el colegio. Y ahí empezó la historia. Cuando empezamos a investigar cómo ella se relacionaba con sus compañeros, con sus profesores, con el sistema, con las materias, una niña absolutamente responsable, la cual no le entraba a las matemáticas como no me entraba a mí, porque no le gustaba y no le encontraba mucho sentido, porque ella es artista, y hoy es una artista muy reconocida para su edad. Se nos hizo muy interesante entender que uno de los mejores colegios de la Florida, una vez más, ella fue afectada por el sistema educativo. Verónica, mi esposa y yo decidimos investigar en Estados Unidos si realmente los colegios estaban realmente ayudando a los niños o estaban afectando, y nos dimos cuenta que hasta los mejores colegios están afectando profundamente a los niños. Decidimos emprender un proyecto increíble. Nos entrenamos durante 3 años para hacer etnografía, antropología. Ya sabíamos cómo hacerlo, pero realmente queríamos un trabajo muy ético y muy profesional. Y nos fuimos a conocer los mejores sistemas educativos del mundo según los exámenes PISA. Que lo único que evalúan, principalmente, es la lectura, la comprensión y las matemáticas. Vuelve el problema. La gente aprende a leer, comprende poco, sabe matemáticas, pues no le enseñan a ser feliz, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces nos dijeron, Finlandia, Singapur, Corea del Sur son los mejores sistemas educativos del mundo. Y como a mí no me gusta que me cuenten, agarramos el avión y nos lanzamos para hacer un documental educativo para regalárselos. Lo pueden ver todos ustedes después de las grandes conclusiones de haber visitado 17 países, haber investigado los mejores sistemas educativos y los peores sistemas educativos. El nombre le cayó perfecto. Un crimen llamado educación. Así de sencillo. Ahora déjenme contarles por qué se llama un crimen llamado educación. Ese año, Corea del Sur se convirtió en el mejor sistema educativo del mundo. Y fuimos a hablar con los chicos y a conocer las escuelas y las mejores universidades en Seúl. 50% de los surcoreanos tienen pensamientos suicidas. Es tan serio el problema por el estrés escolar y la excesiva y estúpida competencia que tienen los chicos entre ellos, que pierden todos sus amigos porque tu peor enemigo es tu amigo que está estudiando contigo y está en tu salón. Porque o pasa él y sobrevive, o te mueres tú dentro del sistema, donde la competencia es infernal. Corea del Sur tiene departamentos completos anti-suicidio. En Corea del Sur lo pueden ver en nuestro documental. Hay terapia anti-suicidio para estudiantes. Los meten a ataúdes para que sepan lo serio que es suicidarse. Los barrotes de los dormitorios de la mejor universidad en Seúl están por todas las ventanas, porque los chicos se lanzan por las ventanas. Y decíamos, los coreanos deben estar bien locos. Entonces nos fuimos a Singapur y las cosas eran bien parecidas. Y después nos fuimos a Finlandia y los niños chiquitos son súper felices. Se ven felices. Cuando son adolescentes ya no son tan felices. Cuando están en la universidad se convierte en una sociedad que dice ser uno de los mejores sistemas educativos del mundo y son de los países con más suicidio, más depresión y más drogas. Y mucha gente dice, es que con ese clima cualquiera, tú te vas a Noruega, te vas a Suecia, y no es lo mismo. ¿De qué sirve que un sistema educativo sea maravilloso si nunca nos han enseñado a ser felices, a querernos y a sonreír? En Finlandia yo me paré en una esquina durante 14 minutos y nadie me volteó a ver. Pasaron más de 2,000 personas al lado mío, era una entrada del metro. Y nadie me sonrió, ni nadie me miró, ni nadie dijo, ¿quién es este loco? Es como si era un poste, lo pueden ver en el documental. Después llegamos a Latinoamérica, estuvimos en México, viendo la maldita corrupción del sistema educativo, donde me vendían un título enfrente a una cuadra de la Secretaría de Educación, donde te pedían un 50% de anticipo, y el otro 50% de anticipo te lo daban cuando salía el código en la SEP. Un crimen llamado educación, donde uno puede comprar un título. En todas partes del mundo, en los países corruptos, uno puede comprar un título. Lo que uno puede comprar es que aparezca en la SEP. Señores, la mafia tiene totalmente secuestrado el sistema educativo. Es el gran negocio de miles de personas y gobernantes. Despertemos esta realidad, porque si el mundo no cambia, la gente no cambia, nunca podremos ver menos corrupción, menos ignorancia, menos injusticia y menos chicos estresados. Porque da risa porque los adultos al día de hoy dicen, el niño está estresado. ¿Cómo va a estar estresado? Si es niño, por favor, un estrés infantil o un estrés de un adolescente es 3 veces más potente emocionalmente hablando que el estrés de un adulto. El problema es muy serio y no veo una luz de cambio, a pesar que hay instituciones educativas que sí están intentando hacer el cambio, pero el gran enemigo es el mismo sistema. Nosotros tenemos que cambiar el sistema, nosotros tenemos que tomar el sistema y volver a hacer todo un nuevo sistema educativo que beneficie y haga mucho más respetuoso el mundo y menos ignorante. Es por eso que yo les quiero compartir a todos ustedes las cosas que he visto, que he aprendido después de viajar a tantos países para que ustedes
puedan sobrevivir ante un sistema educativo fallido. Lo primero, los papás tienen que entender una cosa porque tienen un rol fundamental dentro del juego. Recoge a tu hijo del colegio en la primaria y en la secundaria todos los días. Tienes 15 minutos, 1, 2, 3, 15 minutos para detectar su cara, para ver si fue una víctima de bullying, de depresión, de golpes, de abusos y de muchas otras cosas más. Si tú llegas a las 8 de la noche y tu hijo sale a las 2:15, nunca vas a poder detectar eso, porque después de 4 o 5 horas ya no se puede leer su cara de la misma forma. Los chicos hoy sufren de bullying. Hoy los chicos en la escuela, cuando tienen mucha energía, lo recetan con Ritalina. Les dan medicamentos para controlar su energía, siendo que la energía es la magia del liderazgo. La energía es la magia del aprendizaje. Si no tienes energía potente, jamás vas a lograrlo en la vida, y en el colegio te medican si tienes atención dispersa. Eso yo le llamo un crimen. Nunca permitas que a tu hijo lo mediquen. En su país, más del 35% de los niños son medicados para controlar la atención dispersa. Lo segundo que le recomiendo, el colegio es un pedazo de la historia. El colegio te puede dar cosas muy maravillosas, pero debe cambiar. La parte social, ahí está. La parte de relacionante humana, ahí está, intrínsecamente. No te enseña cómo hacerlo, pero aprendes porque vas al colegio. Las competencias blandas, las habilidades prácticas de la vida son fundamentales para ser alguien en la vida. Estudien en internet, tengan estos eventos increíbles, pónganse a pensar todo el conocimiento, toda la cultura y todo el beneficio que ha dejado TED en el mundo, solamente por charlas como esta, porque la ven miles y miles de personas. Busquen respuestas en los líderes, busquen respuestas en el YouTube. Vale mucho la pena hacerlo. Hoy las respuestas de la vida no están dentro del colegio, pero están en las redes. Lo tercero, jamás pienses que una calificación define quién es tu hijo. Yo fui un pésimo alumno en calificaciones. Una calificación jamás define quién es el niño en este momento, y menos en el futuro. Y la mejor prueba de esto es que los que sacan las mejores calificaciones no siempre son los mejores en la vida ni los más felices. Nunca permitan que las calificaciones definan quién va a ser tu hijo y no los estresen. Tercero, los exámenes. Un examen, lo único que hace es hacerte sentirte un ciudadano de segunda. Te hace sentir burro, te hace sentir inferior. Los exámenes están haciendo mucho daño a nuestros hijos. Sin embargo, si no podemos quitar los exámenes, por lo menos enséñale a tus hijos que no se afecten psicológicamente por los exámenes. La gente dice que el colegio enseña disciplina y por eso es tan bueno. Si eso fuera cierto, pues el 90% de nosotros fuéramos disciplinados. Lo que te enseña la disciplina es el deporte profesional, con reglas profesionales y cómo alimentarte todos los días. Porque si vas a comer 5, 6 veces al día, ahí se define tu disciplina, qué vas a comer, qué vas a decir sí y qué vas a decir no. Entonces a mí no me vengan a decir que el colegio y el sistema educativo nos enseña disciplina. La disciplina se aprende haciendo deporte y aprendiendo a comer. 2 cosas que tampoco enseña el sistema educativo. Al final del día, lo que les enseñemos a nuestros hijos es la lucecita que tenemos para lograr un mejor mundo. Si esta generación no está preparada para cambiar el mundo, todos nos habremos dado cuenta que el sistema educativo es un crimen. Gracias. Bien, vamos a hacer una pausa y ahora sí les voy a pedir, por favor, algún breve comentario de ustedes
acerca de lo que este panelista, muy interesante, por cierto, sus propuestas y sus estudios, Jürgen, nos ha compartido en este video. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan acerca de esto, producto de su investigación? Y que, por cierto, ese documental que él realizó, se los voy a compartir, les voy a compartir ya para concluir la liga, para quien guste verlo, dura un poquito más de 1 hora, y creo que todo eso que él realizó, sobre todo por nuestros países, porque no nada más se refiere a algunos de los países que él comentó, como Finlandia y Singapur, sino también aquí en México, en Colombia, algunos países de América Latina, creo que en Bolivia, en Perú también, según recuerdo. Pero entonces vamos a abrir este espacio para los comentarios de ustedes. Adelante, por favor. ¿Qué opinan acerca de esto que Jürgen nos comparte en este corto video? Gracias, Mariela. Gracias, Verónica. Sí, les voy a compartir, no este video. Bueno, les puedo compartir también esta liga, pero les voy a compartir la liga al documental completo acerca de esto que nos resume en este breve video. Claro que sí, con todo gusto. Les comparto el material. Gracias, Mayra. Laura, muchas gracias. Sí, Cuauhtémoc, que en un momento te proporcionan de nueva cuenta el link para el registro de la constancia. Gracias, Idalia. Así es, Dolores. Es algo que es una constante, ¿no? Todo aquello de el contacto y las habilidades socioemocionales, Lolita, así que hay que voltear a ver esa parte, ¿no? Que es muy importante. Liz, muchas gracias. Gracias, Virginia. Comentar más el deporte y las artes. Ok. Vamos entonces a continuar. Vamos a continuar, que todavía tenemos algo más de material. Le voy a volver a compartir la presentación. Muy bien. Soy docente. He sido docente por algunas décadas, por convicción, por gusto, porque vengo de una familia de tradición, vamos a decirlo así, también docente, y aprendí de mis tías abuelas, maestras normalistas, y no solamente normalistas, sino que pues eran de aquellas maestras de los años 50, 60, maestras rurales, tíos, mi señor padre, que ha sido mi guía en todo esto, un excelente ingeniero civil de profesión,
pero docente y maestro por vocación de muchísima gente, ¿no?, que lo recuerda con agrado. Entonces, estamos en el hoy, estamos en un momento, como ya lo hemos estado comentando, como ya Jürgen nos lo mostró en cierto momento también en su disertación. Estamos en un momento, pues, por un lado delicado, por el otro lado, una gran brecha de oportunidad que tenemos. ¿Para qué? Bueno, para que la docencia se mejore en todos los aspectos, que el docente, que en alguna época, durante muchísimo tiempo en la historia de la humanidad, era aquella persona y aquella personalidad de, pues, un lugar muy privilegiado, ¿sí?, para las personas, vuelva a retomar esa parte que se ha perdido y dentro de la sociedad. ¿Qué sucedió entonces con la llegada de la pandemia, con todas las adecuaciones que se tuvieron que realizar y con este modelo educativo de emergencia? ¿Qué nos sucedió a los docentes, a los profesores? ¿Cómo estábamos y hacia dónde íbamos? Esas serían dos de las interrogantes que ya podemos responder en este momento. Como una muestra de todas las instituciones educativas de nivel superior aquí en nuestra ciudad, no vamos a hacer la cuenta, cada quien tenemos alguna apreciación, ¿sí?, de cuántas instituciones imparten licenciaturas en nuestra ciudad. Resulta que de todas ellas, solamente había solamente una, que pues un buen número, no quiero decir que todos, una buena cantidad de los docentes tenían la preparación adecuada para afrontar un modelo en línea, a distancia, educativo, que tenían la infraestructura, los recursos tecnológicos, que tenían la plataforma y algunos materiales didácticos electrónicos. Solamente una. De ahí hacia abajo, ninguna. Ni preparatorias, ni secundarias, ni primarias, pues menos la educación preescolar. A los profesores entonces, a los docentes, se nos pues solicitó, se nos pidió y en algunas ocasiones se exigió el hacer pues lo que cada quien pudiéramos de la mejor manera, y solamente en muy pocas instituciones educativas de la ciudad, y lo puedo decir con uso de razón porque tengo amistades en muchísimas escuelas, se hizo un esquema y se propuso y se llevó a cabo esa actualización docente en el uso, en el manejo de algunas herramientas y las tecnologías de la información y la comunicación. Yo conozco quienes no tuvieron ni siquiera esa oportunidad, quienes les dijeron, pues tú nada más ahí te conectas y les das la clase a ver cómo. Hubo quienes afortunadamente tuvieron una sesión de un par de horas, y fue todo, que les dijeron, miren, aquí está esta plataforma, así se entra, así se sale, así suben, así quitan, y que les vaya bien. ¿Sí? Ni siquiera la bendición. Bueno, entonces, un reconocimiento para todos y cada uno de mis compañeros, que independientemente de si tuvieron alguna guía, alguna formación por parte de las instituciones, pero que salimos adelante en esta forma de aprendizaje y de trabajo colaborativo. En estos meses, sobre todo los primeros 4 o 5 meses, a partir de marzo del año 2020, me vi abrumado de trabajo. Soy docente mayormente en las áreas de computación y tecnologías. Entonces, resulta de que anteriormente a estos momentos y estas fechas, yo por lo general, mi herramienta pues, era la computadora, la tablet en menor medida, y por lo general no utilizaba mi dispositivo móvil, mi teléfono celular. Pero a partir de ahí, aparte de las horas que tenía que dedicar
a mis sesiones con los grupos de clase que tenía en ese momento, el resto del día me lo consumía los mensajes, las llamadas, las videollamadas, los correos electrónicos de padres de familia, de compañeros profesores y pues de algunas personas que ni siquiera conocía, pero que alguien me los recomendaba para que los guiara, para que los apoyara. Desde pues, la problemática que tenían muy particular en casa, la compra o la adquisición de su computadora, de la conectividad de internet, etcétera, etcétera. Bueno, y les confieso que fue, por un lado, gratificante para mí, desgastante, sí, porque fueron muchísimos meses, ya no puedo decir cuántos, y respondí decenas de miles de mensajes de todo tipo. Y bueno, aquí estamos, afortunadamente, y sobre todo compartiendo esta parte del aprendizaje que nos dejó todo ello. Ay, por cierto, les voy a confesar que tengo 3 años que yo no veo televisión. En serio. Los estudiantes. Vamos a nuestros estudiantes del siglo XXI. Antes de la pandemia ya estábamos en el siglo XXI, durante la pandemia y después de la pandemia seguimos estando en el siglo XXI, y resulta que no nos hemos querido dar cuenta al interior de las instituciones educativas que estamos trabajando con personas, con seres humanos, con algo totalmente diferente en sus herramientas, en sus competencias, en sus habilidades, de lo que era hace 2 décadas, de lo que era hace 3 años, y de lo que es incluso hace un par de meses. Tenemos algo que nosotros perdido, nos hemos perdido en ese camino al no voltear a ver a esa persona que es o que debería de ser el eje principal de todo esto que es la educación, que son nuestros alumnos, nuestros estudiantes, nuestros niños, nuestros jóvenes. Bueno, les han preguntado ustedes, si son profesores, si trabajan en la educación, a sus estudiantes o a esos jóvenes de cualquier edad, ¿les gusta la escuela? No preguntarles hace meses o hace años, no, actualmente. ¿Qué está sucediendo con nuestros estudiantes dentro y fuera de las aulas de nuestras instituciones? Porque en los pasillos, pues los comentarios entre compañeros, entre compañeras, coincidimos que es cada vez más complicado, que es muy difícil el atraer la atención, el generarles algún gusto, el tratar de incentivarles la creatividad. Y bueno, ¿será que no les gusta ya la escuela? ¿O qué está pasando? ¿Hacia dónde vamos? Muy bien. Este ejercicio que tuvimos con ustedes hace unos minutos y que pues ya vieron ustedes y se dieron cuenta del entorno en el que sus respuestas versan. Vamos ahora a brevemente, bueno, ni tan breve, ¿sí? A aterrizarlo en el siguiente trabajo de investigación que he estado realizando, sobre todo desde el año pasado, y es lo que les voy a presentar a ustedes. Son 2 gráficas comparativas en un instrumento, ¿sí? Así como el que les compartí a ustedes. Fue un instrumento un poquito más amplio, ahorita no voy a entrar en muchos detalles, que apliqué en el ciclo escolar presente, bueno, que ya está concluyendo prácticamente, con grupos, con 8 secciones de estudiantes de la preparatoria, en donde laboro, la preparatoria Epler, mejor conocida como Epler, que es la preparatoria licenciado Eduardo Ruiz, aquí en Uruapan. Entonces, 8 secciones de la preparatoria,
En septiembre del 2022 les apliqué el instrumento. 232 estudiantes tenía inscritos. Participaron 131, o sea, el 66% de ellos, o sea, es una muestra bastante válida. Y bueno, aquí están entonces cómo llegaron y cómo se van. ¿Con qué idea llegaron entusiasmados a la escuela en septiembre del 2022, que iniciaba el ciclo escolar, y ahora en junio del 2023, cuál es, si es que lo hay, y que quiero que analicen ustedes, alguno de esos cambios? Cuando tuvimos la primera sesión con mis estudiantes, cabe hacer la aclaración, son estudiantes de primer año de preparatoria, les imparto una materia que se llama habilidades digitales en primer semestre, en segundo semestre gestión de la información digital. Entonces, bueno, tuvimos una interesante charla, sobre todo en el contexto de qué esperaban de la escuela. ¿Cuáles eran aquellos gustos, aquellas intenciones que tenían de regresar de una manera ya presencial a la escuela? El año pasado tengo también un instrumento, nada más que en este caso, bueno, los alumnos solamente estuvieron un semestre, de febrero a julio del año pasado, en las aulas, y hay algunas similitudes, pero estos instrumentos creo que son más cercanos a la realidad. La primera pregunta, bueno, cuando esa primera sesión que tuvimos de unas amenas charlas con todos y cada uno de ellos, indicaban, ¿no? La mayoría de ellos, más del 95%, ellos estaban de acuerdo y sobre todo tenían esa idea de que lo mejor era regresar a las escuelas. Punto. Entonces vamos a esta parte. ¿Es mejor la comunicación con tu profesor presencial o mediante las herramientas electrónicas o en línea y a distancia? Fíjense bien, en septiembre las 3/4 partes de ello estaban de acuerdo en esta parte, que indudablemente era mejor la comunicación con el profesor de manera presencial. ¿Y qué pasó para junio? ¿Qué pasó 8 meses después, 9 meses después de estas respuestas que ellos tenían? Resulta que el 60% de ellos ya no estaban muy de acuerdo. ¿Es mejor el aprendizaje de manera presencial que en línea o a distancia? Nuevamente, coinciden, fíjense bien estas dos gráficas, ¿sí? Las 3/4 partes de ellos, aseveraban que así era, que no había algo mejor que el aprendizaje presencial. Meses después, solamente la 1/3 parte de ellos seguían opinando lo mismo. Prefiero el trabajo en línea y a distancia que presencial. El 57% en septiembre no estaban de acuerdo con ello. Preferían el trabajo en las aulas de clase. Pero resulta que para junio, pues eso ya había cambiado un poquito y prácticamente la 1/3 parte de ellos no estaban de acuerdo en que el trabajo en línea, a distancia o utilizando las herramientas tecnológicas fuera de su preferencia. Son mejor los dictados para aprender. Vamos nuevamente, 67% estaban de acuerdo en ello. Y oh, sorpresa, ¿qué sucede entonces después de 2 semestres de clases? Que resulta que la 1/5 parte solamente seguían pensando lo mismo. Prefiero las lecturas en textos y libros impresos que en formatos electrónicos. Solamente la 1/3 parte de ellos estaban de acuerdo en septiembre, pero ya para finales del semestre, o casi para finales del semestre, las 3/4 partes las preferían. Aprender con contenidos en línea se obtienen mejores aprendizajes, así como como lo contestaron ustedes. Bueno, pues ahí tenemos la intención de cada uno de ellos, ¿sí? Al final de cuentas, la mayoría, tanto en septiembre como en junio, estaban de acuerdo que con los contenidos en línea estaban más actualizados sobre todo. Muy bien. Aquí puse una gráfica original
Esta fue de septiembre, perdón, esta fue de 114 respuestas de los estudiantes ahora en junio. Y dicen, prefiero el trabajo en formato presencial que uno mixto. Se les especificaba que el mixto, bueno, pues era en presencial y utilizando herramientas tecnológicas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que solamente la quinta parte de ellos están de acuerdo. Que el formato presencial, tal y como lo conocemos desde el siglo pasado, sigue siendo para ellos algo de su preferencia, con lo que ellos se sienten más cómodos, que tal vez aprendan de mejor manera. Ok. Fíjense bien, la diferencia sustancial que hay en esta gráfica es la que ustedes respondieron. Esta es una realidad. Esta es una realidad que en 8 secciones atendidas por 52 docentes, ¿en cuántos docentes utilizan las herramientas tecnológicas? Fíjense bien, y aquí no era una pregunta muy puntual, ¿no? Lo que fuera, a lo mejor el correo electrónico, a lo mejor un grupo de foro de discusión, una plataforma para subir de forma electrónica sus actividades, lo que fuera. ¿Cuántos profesores en estas 8 secciones y con 52 docentes utilizan un recurso, perdón, un profesor, el 75%. Las 3/4 partes de ellos, solamente un docente, utilizaba los recursos tecnológicos. El 15%, 2, y el 10%, 3. Estamos en pleno siglo XXI, en una época post-pandemia, con estudiantes con las características que ya todos conocemos. Y bueno, ya para concluir con esta parte entonces, tengo aquí una captura, bueno, son 3 capturas, no les voy a dar lectura, me gustaría que leyeran ustedes brevemente cuáles son las respuestas que dieron estos estudiantes. Fueron 92 respuestas solamente, de los más de 100, solamente 92 quisieron responder. En este caso, bueno, no les habilité las respuestas como obligadas, sino lo dejé para que quienes no quisieran participar o no quisieran responder, pues no lo hicieran, ¿no? Entonces fueron 92 respuestas en total. No les voy a mostrar las 92 respuestas, solamente son 3 capturas, las 3 primeras capturas de pantalla, o sea, son al azar, no fueron escogidas tampoco. Y sobre todo, perdón, sobre todo para que lean y analicen ahorita ustedes brevemente qué es y cuál es el sentir de nuestros estudiantes en nuestras aulas, y que no nos damos ese momento y esa oportunidad, que no les permitimos muchas veces el expresarse y con ello aprender de ellos como debe de ser. Voy a pasar a la siguiente. Y en la parte inferior tiene un asterisco rojo. Esta de un compañero que nos comparte que son muy buenas. Aquí podemos ver una coincidencia, nos podemos dar cuenta de cierta coincidencia que hay en las opiniones de la mayoría o de una buena parte de ellos. Todo esto a un servidor le ha servido muchísimo, ¿sí? Porque me ha permitido hacer esa, o parte de esas reflexiones que hago con mucha frecuencia acerca de mi quehacer docente y hacia dónde va dirigido. Y vamos por la última.
Ok. Aquí hay otra. Aquí hay otro asterisco. Una respuesta, pues, un poquito más amplia. Interesante también, como todas. Bueno, esas 3 capturas de pantalla, les comentaba, son las 3 primeras capturas en el orden que los arroja los resultados del formulario. Son 22 respuestas en total. De estas 22 respuestas, solamente 2 tienen un asterisco y son las respuestas que consideran, ¿sí?, que están bien, que están muy bien, que son mucho mejor las clases presenciales. Y las otras 20, bueno, ya las leyeron ustedes, ya las analizaron. Y prácticamente en estas más de 90 respuestas, ¿sí?, el porcentaje de quienes están de acuerdo, quienes les gusta, quienes consideran que el formato de sus clases presenciales está bien para ellos, fueron en total de 6. Estos 2 respuestas, más otras 4 que están ahí. Hasta aquí, entonces, esta parte. Y aquí me gustaría nuevamente que cada uno de ustedes hiciera una breve reflexión. No vamos a escribir ahorita nada, sea una breve reflexión, ¿sí?, acerca de lo que nuestros estudiantes, adolescentes, post pandemia, ¿sí?, porque ellos estuvieron prácticamente durante la pandemia sus 3 años de secundaria. Sus 3 años de secundaria fueron en este inter. Entonces, fue la primera generación que recibimos en la preparatoria, ya de estudiantes que venían de esta situación de pandemia, y en las cuales, bueno, no voy a entrar en muchos detalles, pero es complicado el entender para este servidor, y sobre todo no solamente el entender, sino el hacia dónde tengo que ir como docente cuando un gran número de los estudiantes que recibo, en este caso, en septiembre pasado, fueron 232 en esas 8 secciones que les menciono a ustedes, y de esos 232, más de la mitad de sus compañeros, resulta que su situación académica es muy, muy lamentable. Hubo una gran cantidad, o sea, ahorita no quiero entrar en números, hubo una gran cantidad de ellos, más de un 20%, más de una quinta parte, que expresaban que sus años de secundaria habían sido pasados prácticamente en blanco. Perdón. Quienes habían tenido tal vez 1 o 2 profesores en cada uno de esos grados, que algo les atendían mediante, pues, cualquier medio de comunicación que ustedes quieran. Algunos intentaban alguna videoconferencia, algunos otros fueron mediante el WhatsApp. Incluso hubo un buen número de compañeros, ¿sí?, que comentaban, por ejemplo, que en tercer año, 0, no había habido ningún acercamiento, no había habido comunicación con sus profesores, con ninguno. De esa dimensión estamos nosotros teniendo que trabajar en la actualidad, y esto es a todos los niveles, porque igualmente puede haber estudiantes de primaria que pasaron a secundaria, o incluso de aquellos de preparatoria que ahorita están en su primer año de universidad, con esta situación que, pues, no sabemos si es el fin de la educación, o qué está sucediendo, o qué irá a suceder todavía, porque es muy pronto para adelantarnos en esto. Entonces, regresamos de 2 años y medio, más o menos, de el utilizar herramientas tecnológicas con estudiantes
que de una u otra forma ya estaban inmersos en ello y que regresan a nuestras escuelas. ¿Y cómo y a qué regresan a nuestras escuelas? Sería algo de ello, de lo que tenemos que hacer esta reflexión para poder, pues, voltear a ver a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, porque una cosa es lo que podemos nosotros al interior de las aulas y al interior de nuestras escuelas pensar como docentes, y otra cosa es el sentir de ellos como estudiantes. Ya prácticamente en esta parte de las conclusiones. No voy a leer lo que está ahí en la diapositiva, más bien voy a comentarles alguna reflexión. Ustedes, por favor, les pido que lean esa parte que está ahí. Considero que hoy tenemos la oportunidad histórica de cambiar y de generar una educación diferente, sobre todo una educación acorde a nuestros tiempos, a nuestros entornos. Afortunadamente, contamos con las herramientas, con los accesos a la comunicación, a la información, a la colaboración, sobre todo, y todo esto involucra y favorece los sentidos de nuestros estudiantes, nuestros propios sentidos también, si así lo queremos nosotros percibir y tomar. Es ya el momento de construir la escuela que nuestros estudiantes, que la sociedad exige. Esto requiere de un inmediato y profundo cambio. Eso no tiene lugar a dudas. ¿Y un cambio en qué? Un cambio en el entorno, un cambio en los actores y en el contexto educativo. ¿Quiénes somos los actores de los procesos educativos? Y muchas veces decimos que es el profesor y el alumno. No, no es un binomio. Aquí creo que se ha ampliado todo esto. Ya el que los padres de familia sean actores y activos en los procesos educativos de los hijos, cada vez debe de ser más frecuente el que las instituciones educativas los atraigan y los incentiven a ello. Se requiere de escuelas que apoyen e impulsen a los estudiantes como agentes de cambio mediante un enfoque sistémico que actúe como herramienta que impulse la innovación, la creatividad y en todo su contexto, pues una transformación educativa. Es esencial, como ya les comentaba, incorporar cada vez más a la familia. Muchas veces no nada más son los padres. Y tenemos una gran cantidad de jóvenes estudiantes de primaria, de secundaria, sobre todo, que interactúan la mayor parte del tiempo, ¿no?, con los tíos, con los abuelos. Entonces, bueno, no solamente son los padres como tal quienes conforman la familia de nuestros estudiantes. Que sobre todo se incentive a estos chavos, a estos niños, a los hijos, desde casa, tal como lo hicieron muchas veces durante la pandemia. Si durante la pandemia hubo un mayor incremento de padres de familia muy involucrados, ¿no? Y sobre todo aquellos que tenían la posibilidad, las madres de familia, de estar con los hijos durante más horas, ¿no? Y que se incorporaban, que se asomaban a las videoconferencias, que estaban escuchándonos y que ellos daban sus puntos de vista y sus quejas, muy válidas también, para mejorar todo esto. La presencialidad, entonces, es menester actualizarla, eso no cabe la menor duda, adquiriendo un rol para construir vínculos, no para desperdiciarla, pues en actividades que se pueden realizar utilizando las estrategias y las herramientas tecnológicas. Ya lo vimos, y ya nuestros estudiantes, en los cuales pues confiaron en que en septiembre la educación presencial iba a ser lo mejor y lo que les iba a mantener a ellos, ¿no?, ese incentivo educativo, pues resultó que perdió esa esencia y esa motivación. El esfuerzo más grande, entonces, se centra en la actualización y formación del docente.
Mismo que se requiere que nos involucremos más en el diseño, en la producción, en la aplicación de nuevas estrategias educativas. Eso es inmediato. Ya para concluir, ¿qué le sucedió a nuestros estudiantes y que tal vez les vaya a seguir sucediendo? Que el regresar a la misma escuela significa que nada se aprendió. Antes de concluir, les voy a compartir esta publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, que me pareció algo, pues, un tanto trascendental, ¿no? Porque el título, Cómo reconstruir la educación pospandemia, nos conlleva a diferentes entornos educativos dentro y fuera del país, sobre todo en varios países de América Latina, ¿no? Que tenemos muchas coincidencias y hay muchas claves, hay muchos de esos aciertos que se han tenido en entornos tanto de nuestro país como fuera para darnos una luz, darnos una línea acerca de esto. Y bueno, el cortometraje de Un crimen llamado educación, de Jürgen, que les voy a compartir la liga. De hecho, aquí tengo la liga para compartírselas ahorita en el chat. Y el libro sí lo tengo en formato electrónico. Se los voy a dejar para compartirlo en el área que se tiene en el Drive, en donde están los materiales. Pues hasta aquí. Agradezco nuevamente